Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Tolerancia Cero, en que van a estar con nosotros en este panel Isquia Siches, la jefa de campaña de Gabriel Boric, y el senador de Evópolis, Felipe Kast. Pero comenzamos nosotros. Paula Escobar, bienvenida. Buenas noches, panel Mati. completo, Francisco Cobar, Daniel Matamala. Buenas noches. Estamos todos listos acá. A una semana. Bueno, a una semana ya vamos a haber sabido hace mucho rato quién va a ser el próximo presidente, pero en los próximos 7 días cualquier cosa, cualquier equivocación, cualquier cosa que digan mañana, Daniel, en el debate puede ser un factor que incline la balanza en este equilibrio que parece que está... Pues, Mati, inmediatamente ahora la declaración justamente que acaba de conocerse de esto es como una serie Macarena Castañeda de entrega en capítulo. Aclara finalmente el episodio de acoso o de, en realidad, como ella clarifica acá, de actitudes machistas que en el fondo había tenido complicado al diputado Boric, y creo que lo aclara bastante bien, y además dice que va a votar por él. Creo que era importante clarificar esto. Sí, dice varias cosas Macarena Castañeda en este comunicado, que es muy reciente. Dice primero que tuvieron una conversación, que Boric le pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Esa es la descripción que hace. Y también dice que denuncia el aprovechamiento inescrupuloso y violento del comando de José Antonio Kast de su caso, y dice que va a votar por Gabriel Boric. Un caso que, claro, había enredado mucho la candidatura de Boric, en parte porque nunca supieron cómo tratarlo, nunca supieron exactamente qué decir, y porque había sido utilizado también, incluso hablando de la palabra abuso, que es una palabra totalmente distinta, por cierto, por parte del candidato José Antonio Kast. Sí, pero yo creo que lo problemático es que no se sabía exactamente qué había pasado, que es distinto desde luego actitudes machistas que abuso sexual, que fue lo que lo acusó. No, de abuso sexual lo acusó José Antonio Kast. Y después lo aclaró, pero estuvo harto tiempo hablando de abuso sexual y dejando ese manto de dudas sobre Boric. Maca Castañeda además se define como feminista socialista, tampoco es una persona que le vaya a entregar, digamos, la confianza y el voto solamente por una cosa... Eso da cuenta, no, que eso da cuenta un poco de lo dura que ha sido esta campaña. No sé si sienten ustedes, pero yo no tengo recuerdo desde los 90, que después de la dictadura, que hayamos tenido una campaña a este nivel. Y lo digo de lado a lado. O sea, yo sé que los de un lado dicen que son los del otro lado, pero hemos llegado a una... Esto no ha sido voto a voto, ha sido combo a combo, como dijo alguien. Y la verdad es que en esta semana que queda, y probablemente el debate de mañana, va a jugar un rol bien central. O sea, en términos generales, era una frase común decir que los debates no sirven, no cambian, etcétera. Pero hay estudios incluso en Estados Unidos que muestran que, se hizo un estudio del 2013, me acuerdo, que cerca de un 14% de los indecisos cambiaron su votación. Y si le creemos a las encuestas que nos dicen que está más o menos bien parejo la cosa, entonces puede ser decisivo lo que pase mañana. Y no solamente para cambiar el voto de indeciso, también para movilizar a gente que tal vez tenga una simpatía por un candidato, pero una cosa distinta es lograr que vayan a votar, que yo creo que esa es la gran clave de las elecciones. ¿Quién logra movilizar mejor a sus bases? Tienen electorados, demografías claramente distintas, pero hay que ver quién logra poner los temas más importantes en la última semana, quien logra despejar dudas también sobre sus propias candidaturas, porque las dudas desmovilizan, ¿no? Por eso los ataques muchas veces sirven, porque desmovilizan a los adherentes más blandos del otro candidato. Y porque también en el fondo se dice que esta elección está tan polarizada y que produce tanta motivación, digamos, ya sea porque da miedo el otro, pero la verdad es que hay un 50% de gente que no fue a votar. O sea, en el fondo aquí también hay quizás una sobremotivación con la elección de un grupo de electores importante, pero hay otros electores que todavía no han decidido levantarse esa mañana e ir a votar, y yo creo que es importante entonces los debates, todo lo que está pasando estos días, porque es mucho lo que está en juego y porque es un deber cívico además. ¿Y cómo han visto ustedes el despliegue en esta última semana? Porque cada uno ha recurrido prácticamente a todo lo que tiene a mano para poder tener este despliegue, abordar todo el país. Cada uno está, por ejemplo, Gabriel Boric en las zonas donde no le fue bien, que fue en el norte con Isquia Siches, ahora está en el sur, pero vamos a tener dentro de poco. Sí, yo quería plantear algo sobre lo que dice Francisco, que efectivamente yo creo que, claro, hay un ambiente muy negativo, por cierto, en la campaña, pero también esta es nuestra primera campaña, la primera vez que en Chile tenemos una campaña ya en este nuevo entorno, muy dominado por las redes sociales y muy dominado lamentablemente por las fake news, que es algo que ya vimos con Trump, ya vimos con Bolsonaro, que ocurre en las redes sociales, está en ambos lados, por cierto, pero a mí me preocupa especialmente que no sean solo youtuberos o tuiteros los que lo hacen, sino que estamos hablando de autoridades electas, senadores electos, diputados, personas que podrían tener cargos importantes en futuros gobiernos, que están dedicados sistemáticamente a dispersar mentiras. Y yo creo que eso no se había visto en campañas anteriores en Chile, porque una cosa es que lo hagan ciudadanos comunes, personas que participan en las campañas, los famosos bots, pero aquí estamos hablando de gente que ha sido elegido para cargos importantes, diputados electos, insisto, por ejemplo, que están una y otra vez.
Bueno, evidentemente eso provoca un clima de intoxicación de la campaña. Bueno, provoca un clima de todo el intoxicación mundo también, política en que es muy afectan. difícil diferenciar lo que es verdad, lo que no es verdad, uno empieza a dudar de todo lo que aparece. Y por lo tanto esa intoxicación creo que tiene un efecto muy negativo sobre la posibilidad de tener debates más sustantivos en la campaña. Y cuando son personas, insisto, no anónimos, sino que personas importantes, dirigentes políticos, parlamentarios electos, los que están involucrados en ese tipo de acciones, me parece que son doblemente graves. Ahora, yo creo que el hecho concreto es que la próxima semana a esta hora vamos a tener un presidente electo con el 51, 52%, capaz que 50,5%. Y esa va a ser una mayoría súper feble, o sea, porque acá hay mucha gente que está votando en contra del otro candidato. Yo creo que probablemente una mitad de los electores van a ir a votar en contra del otro porque lo consideran comunista, el otro lo consideran fascista, etcétera, y por lo tanto ese es el factor movilizador. Y esa mayoría tan débil va a ser muy difícil la gobernabilidad, o sea, eso me parece que es un elemento bien central que vamos a tener que empezar a analizar la próxima semana. Y el otro elemento que me parece importante poner sobre la mesa, que pasamos a tener un Chile dividido en dos, que es distinto a lo que vimos, con eso se acaba un poco el octubrismo, como se ha llamado, del estallido social, donde era, digamos, las tres comunas contra el resto de Chile, los poderosos, la élite contra el resto de Chile. Acá volvemos al clivaje más tradicional. Dos modelos en pugna y un Chile dividido en dos, más allá de que los que no votan, pero yo siempre asumo que los que no votan, votan más o menos parecido a los que votan. Yo creo que en ese sentido la columna hoy día de Daniel, de que de alguna manera se reconfigura el esquema del sí y el no. Bueno, para quienes votamos en esa época es bien claro cómo era un momento en que finalmente no era un punto de programas más, programas menos, una cuestión bien de fondo, y en ese sentido que apela mucho a las convicciones de cada cual, a valores que son bien profundos, y que tendrá que cada uno saber ponderar. Yo quería agregar que creo que el debate es muy importante también, y todo lo que ha ido pasando, porque todos han repetido hasta el cansancio lo que es ya la frase del año, que es que no están escritos en piedra los programas, pero parece que no están escritos en agua, porque la verdad es que se cambian, o en arena, porque se borran. Esos lápices pasta que se usaban en el colegio y se borraban. Eso, no como que se autoborran. Sí. Pero yo creo que, como de la casa del espía, pero más allá de eso, entonces, ¿qué es lo que busca uno, o qué es lo que está movilizando? Es el carácter, la confiabilidad, los valores de cada uno de los candidatos, y eso se ve entonces en un debate en el cual se los pone frente a temas de su trayectoria pasada política, cómo han reaccionado en el pasado, que eso es un buen predictor de cómo pueden reaccionar en el futuro. ¿Hay espacio para la interacción en el debate? A mí me ha costado tanto estudiar para un debate, porque uno tiene que ver el programa, el segundo programa, el adendo. Yo te quería preguntar, Daniel, ¿cómo va a ser el debate y... Sí, ¿cómo va a ser la modalidad? Son 8 temas, digamos, 8 sectores temáticos. En cada uno de ellos, cada candidato va a tener 3 minutos y medio. Entonces, un periodista va a estar a cargo de cada uno de los temas, conduciendo la conversación, haciendo contrapreguntas y permitiendo que ellos conversen con un tiempo cronometrado que va a aparecer en pantalla, que va a ser de 3 minutos y medio para cada uno. Y luego hay una segunda parte en que hay 2 preguntas cruzadas, en que sencillamente hay un espacio para que dialoguen entre ellos. Entonces, es una combinación un poco de un esquema como el que hicimos en CNN y Chilevisión, que permitía la interacción completa, ellos, claro, y que haya también un poco más de contrapreguntas y de participación de los periodistas. ¿Y has podido estudiar en base a eso? Porque los programas tampoco está todo escrito lo que va a pasar o lo que los candidatos pretenden en el programa. Recordemos lo que fue el debate radial, donde Ramón Ulloa le pregunta al candidato Kast que eso no estaba en su programa, entonces le dice que efectivamente hay cosas que no están, pero que siguen, que vigente, se mantienen. Claro, que yo creo que el debate va a ser un buen momento, porque además, evidentemente, si para uno es difícil entender los programas, imagínense el ciudadano común, evidentemente no tiene tiempo para empezar a hacer eso. Entonces, el debate, con una instancia muy masiva, con millones de personas viendo, es una gran instancia para que los candidatos definan finalmente cuál es su posición en los principales temas. ¿Qué es lo que finalmente le están proponiendo a la ciudadanía en los temas principales? Y que se pongan de acuerdo consigo mismos, como se dice en cuanto a las distintas versiones que han mostrado de sí mismos en la última semana. Claro, porque esto han sido más que agregados, han sido unas vueltas de carnero de ambas partes. O sea, yo creo que va a ser bien importante clarificarlo en el debate, así que te vamos a estar mirando. Bueno, y nosotros sí, por supuesto, vamos a estar a partir de las 8 de la noche, transmitimos nosotros también, pero nos vamos a la pausa, porque al regreso vamos a conversar con Isquia Siches, la jefa de campaña de Gabriel Boric. Vamos a preguntarle, por cierto, por esta última noticia y cómo se están preparando también el candidato, así que a la vuelta estamos con ella.